Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Esta semana la farmacéutica Merck solicitó una autorización de emergencia para la venta de su píldora contra el COVID-19 al tiempo que un panel de la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, aprobó el refuerzo de la vacuna Moderna. A ello se une que California agregó la vacuna contra COVID-19 a la lista de inmunizaciones obligatorias entre los estudiantes de todas las escuelas. Sin embargo, algunos gobernadores republicanos como Greg Abbott de Texas han emitido órdenes ejecutivas que invalidan la obligatoriedad de la vacuna. En medio de este panorama en Estados Unidos, el debate se centra en el suministro de la tercera dosis, incluso en la parte ética de su aplicación. Y bien, para analizar el tema, me acompaña desde Maryland el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica, y desde Phoenix, Arizona, el doctor Ricardo Correa, director del Departamento de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Arizona. Bienvenidos ambos. Pero antes de entrar en materia, antes de prácticamente meter el bisturí a esta situación, contacto a Laura Sepúlveda en Nueva York, donde también esta controversia es tema común de conversación. Laura, ¿cuál es la situación en ese estado sobre el COVID-19 y la obligatoriedad de la vacuna? Gonzalo, efectivamente esta ha sido toda una discusión, ha sido uno de los primeros estados que ha impuesto esta como una norma para, por ejemplo, personas que trabajan en el sector salud. Todos estos enfermeros, médicos deben estar vacunados, y también personas que se encuentran en las escuelas, lo que quiere decir profesores y otro tipo de personal. Diferente a lo que se pensó, muchas personas han cambiado su parecer. En el tema de las escuelas vimos que hasta el 95% de esta población académica, pues efectivamente decidió recibir al menos una dosis de la vacuna, que en este momento, según cifras de las autoridades de Nueva York, tenemos el 72.3% con al menos una vacuna, 64.6% completamente vacunados. Gracias, Laura Sepúlveda, desde Nueva York. Hermoso día otoñal en la Gran Manzana. Doctor Sandoval, voy a empezar con usted. Interesante que en su laboratorio prácticamente se hizo una prueba para determinar la tercera dosis de la vacuna. ¿Por qué entonces recomendar una dosis adicional contra el COVID-19? Fíjese usted, en menos de un año, cuando aún no hay consenso claro entre los propios científicos. Claro que sí, Gonzalo, buenos días. Y para aclarar, nosotros manejamos el tratamiento nuevo que está saliendo al mercado con Merck. Es lo que hicimos nosotros en nuestro laboratorio, pero sí estábamos también muy involucrados con los efectos asociados con las vacunas también. Se me hace muy interesante que estamos saliendo ya a una tercera vacuna para las personas que lo requieran. Nosotros también lo estamos haciendo, estamos viendo los beneficios, si es necesario, para las personas en las edades adecuadas y dependiendo del trabajo laboral que ellos hagan. Ahora, doctor Correa, ¿cómo afecta la vacuna contra el COVID-19 el metabolismo de la persona? Es decir, ¿se va a llegar en algún momento a la llamada inmunidad de rebaño? Sí, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Definitivamente el efecto que tiene la vacuna sobre el metabolismo es casi nada. O sea, nosotros no hemos visto ningún efecto adverso sobre el metabolismo, pero con respecto a la pregunta, sí, se va a llegar a la inmunidad de rebaño. La única posibilidad de alcanzarlo será la misma población. Quiere decir que las personas se vacunen. Si esta mayoría de la población se vacuna, entonces podemos llegar a esta inmunidad de rebaño. Si seguimos viendo los números que estamos viendo ahora, donde hay mucha resistencia a la vacunación, va a ser bastante difícil. O sea que está en nosotros poder llegar a esa inmunidad. Bien, doctor Sandoval, la inmunidad de rebaño, sus estudios, lo que han determinado. Pues nos estamos dando cuenta que en realidad es muy importante hacerlo. Es importante que todos los pacientes tengan esta inmunidad. Lo que ocurre para las personas que no se están vacunando, están esperando recibir la protección de los que sí se han vacunado, y es una forma negativa de pensarlo, porque en realidad si están esperando que los demás se vacunen para protegerse a ellos mismos, van a continuar llevando el virus a sus hogares.
Continuamos en Foro de la Voz de América. La Organización Mundial de la Salud asegura que la administración de la vacuna adicional contra el COVID-19 no es ética, pues en algunas regiones del mundo ni siquiera sus pobladores han recibido la primera dosis. El gobierno del presidente Joe Biden salió al paso de estos comentarios y aseguró que donará 1.100 millones de vacunas para distribuir de manera global, eso sí. Bien, continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica, y desde Phoenix, el doctor Ricardo Correa, director del Departamento de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Arizona. Pero antes de continuar con este interesante análisis, hacemos contacto ahora con Arnaldo Rojas en Houston, Texas. Arnaldo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitiendo esta semana una orden ejecutiva que prácticamente, fíjate, echa por tierra la obligatoriedad de la vacuna en ese estado. Ahora, ¿qué reacciones se han registrado hasta el momento? Arnaldo. Gonzalo, diversas y contrastantes. Con el 52% de la población general en Texas vacunada, no es de causa de sorpresa que esta orden ejecutiva haya emitido reacciones encontradas. Por ejemplo, algunas organizaciones de comerciantes aquí criticaron esta medida argumentando que esto les imposibilita mantener un ambiente de trabajo más seguro tanto para ellos, sus empleados, como para los clientes. La Casa Blanca, por supuesto, criticó fuertemente esta orden ejecutiva. Sin embargo, aquí en el estado, muchas personas, particularmente que se oponen a la obligatoriedad de la vacuna, aplaudieron la iniciativa. Muchísimas gracias, Arnaldo Rojas, presentándonos prácticamente un mosaico de lo que sucede en Estados Unidos, unos a favor, otros en contra de la vacuna aún. Bien, doctor Correa, el doctor Sandoval, a los dos les voy a preguntar, desde sus perspectivas, ¿consideran antiético suministrar vacunas adicionales aquí en Estados Unidos, cuando aún hay carencia de ellas en muchas regiones del mundo? Empiezo con usted, doctor Correa. Sí, mira, en este momento personalmente no considero antiético administrar la vacuna. Hay países del mundo que no la tienen. Hay un gran esfuerzo tanto de la comunidad internacional como de los Estados Unidos en tratar de proveerla. El gran problema que tenemos es que estábamos viendo muchísimos casos, principalmente en personal de salud, principalmente los internos y residentes que están en los hospitales, teniendo lo que se llamaba breakthrough, o sea, que tenían casos de COVID aunque ya tuvieran la vacuna. Mucho menos severo que el que nunca ha tenido la vacuna. Entonces había que estar protegiendo a esas personas y por eso las recomendaciones que el gobierno ha hecho son personas de alto riesgo por una edad o alto riesgo por su trabajo. Entonces no es para toda la población todavía este refuerzo de la vacuna, es para los que están en alto riesgo para tratar de proteger a su población. Doctor Sandoval, su opinión en este debate ético. Sabes que estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque en realidad no es un caso en el cual no queramos dar. Si no quisiéramos contribuir las vacunas a otros países, sí es un caso ético muy diferente. Pero estamos encontrando que a veces hay problemas al mandar los medicamentos, al mandar la vacuna a otros países. Y ese es el debate que está ocurriendo ahora. Si nosotros tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra salud en nuestro país, tenemos que hacerlo. Y eso va a ayudar a proteger otros países, si lo vemos del punto de vista de los viajes que están haciendo las personas. Pero tenemos que ver cómo podemos llegar esas vacunas a otros países cuando sea el momento adecuado. Y sí hay que continuar haciendo la tercera dosis si es necesario para nuestra comunidad y las comunidades que puedan recibir. Tristemente no han recibido la primera vacuna. Hay que ayudar a esos países cuando sea el momento adecuado, que podamos tener esos convenios adecuados entre los países. Bien, doctor Correa, vamos a hablar de decisión personal versus mandato y también lo que nos estaba exponiendo Arnaldo desde Texas. Ahora, su recomendación para los padres de familia o maestros que no desean vacunarse argumentando que aún falta investigación necesaria sobre estas vacunas. Mi recomendación para este grupo de personas es que necesitan buscar la información y la evidencia de esto. Hay una caricatura donde habla sobre la progresión de las vacunas de RNA. La primera vacuna de RNA fue producida en 1994. La primera vacuna del coronavirus, no el SARS-2, pero el coronavirus fue producida en 2006. La primera vacuna del coronavirus tipo 1 fue producida en 2018. O sea que no es que esta vacuna se creó en un año. Ya lleva más de 30 años en producción. Lo único que necesitaban era el último pedazo. Entonces es muy importante tener claro que las vacunas han demostrado a través de la historia efectividad y eficacia y ser seguras.
El ejemplo más clásico de esto fue en la Guerra de Independencia. El padre de la nación, George Washington, hizo que sus militares se expusieran en ese tiempo a la viruela. No era una vacuna directamente, pero era una exposición para protegerlo, para que pudieran luchar contra las fuerzas de otros países y entonces hubiera la independencia. O sea que ya venimos viendo esto desde el padre fundador de la nación. Entonces no hay razón por la cual no tenemos que aplicar eso hoy. Continuamos con Foro de la Voz de América. Hay señales de que el panorama del coronavirus en Estados Unidos lentamente comienza a despejarse. En todo el país se registra un descenso en el número de hospitalizaciones, casos y muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins en el estado de Florida. Por ejemplo, los casos ahora han bajado a 4,000 al día de los 20,000 diarios que se registraron a finales de agosto. Bien, continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval y el doctor Ricardo Correa. Pero antes de continuar esta conversación, ahora sí, el foro lo vamos a abrir. Tenemos una pregunta de nuestra afiliada NTN 24 de Colombia. Hola, un saludo para nuestros amigos del programa Foro. Soy Hugo, vecino de NTN 24 y mi pregunta es la siguiente. ¿Tercera dosis contra el coronavirus o la píldora Merck? Las dos nos ayudan contra el virus, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Doctor Sandoval, su respuesta. Buenísima pregunta. Sí, los dos nos protegen, pero nos protegen de forma diferente. La píldora que tenemos desarrollada, que nosotros también desarrollamos aquí en nuestro Instituto de Investigación, se utiliza para las personas que no son vacunadas. Si ya se resultaron positivos, el medicamento funciona muy bien, Gonzalo, y yo me di cuenta que en 3 y 4 días los síntomas ya habían desaparecido en las personas, pero hay que administrarlo rápido. Dentro de los primeros 7 días de diagnóstico se administra el medicamento. Ahora, la vacuna nos protege antes de que nos infectemos. La otra pregunta que deberían hacer es, ¿podemos hacer las dos? Y la respuesta es sí. Si están vacunados y tienen los efectos, pues hay que dar el medicamento adecuado. Nosotros vamos a empezar a dar ese medicamento a las personas que no son vacunadas, que viven con alguien infectados y que ellos están sanos. Es importante esa distinción. Interesante. Bueno, doctor Correa, ¿desea agregar algo más? Algo que quisiera agregar es, también tenemos que tomar el costo. El costo de la píldora, más o menos lo que estaban, no se sabe todavía, pero más o menos va a estar alrededor de $700 por 5 días. El costo de la vacuna es gratuita. Entonces, aquí tenemos que también entrar los factores determinantes de la salud social, que si uno no tiene dinero para algo, entonces mejor es prevenir que tratar. Claro, $700. También. Sí. Es importante recomendar también, si alguien está en un lugar donde hay un estudio de investigación abierto, aprovechen porque este medicamento, como dice el doctor, sí es muy caro, pero ahora en el estudio de investigación es gratis. Es gratis para todos que llegan a un instituto donde estamos haciendo el tratamiento para prevenir que se infecten, se los damos en un costo, y eso es la importancia por cual una persona debería participar en un estudio de investigación. Bueno, ahora vamos a ver estos datos sobre el COVID-19 aquí en Estados Unidos, que sobrepasó, vean estos datos, ya el COVID-19, como saben, sobrepasó las 700,000 muertes, más de 700,000 personas muertas. Cada día se registran 1,700 muertes, la mayoría de ellas de personas no vacunadas. El número de casos al día sobrepasa los 90,000 acá en Estados Unidos. Y bueno, esta es la cifra que el gobierno continúa dando, el 68% de los estadounidenses completamente vacunados. Todos los días se administran 900,000 vacunas acá en Estados Unidos. Doctor Correa, pese a la intensa campaña de vacunación del presidente Joe Biden, fíjese usted, solo el 68% de los estadounidenses completamente vacunados. ¿Su lectura sobre esto? Es bastante triste ver estos números. Y ese 68% en la nación. Si nos vamos a estados independientes, por ejemplo, en Arizona son 52% nada más. A pesar de todo el esfuerzo sobrehumano que la población médica y la población jornalista ha estado tratando todos los días en esto. Entonces, es bastante decepcionante, es bastante triste para la comunidad médica saber
que a pesar de todos sus esfuerzos no ha podido lograrlo. Lo que tenemos que hacer es seguir intensificando la educación para que más personas lleguen vacunadas y tratar de quitar los mitos que existen sobre la vacuna. Bien, doctor Sandoval, 1.700 muertes al día, la mayoría de ellas de personas no vacunadas, según estos estudios. ¿Qué revelan estas cifras, en su opinión? Que la vacuna funciona. Con 1.700 muertes al día. Esas muertes son desafortunadamente los que no se han vacunado y nos indica que sí la vacuna está funcionando para los que han participado en el tratamiento. Eso es lo importante, hay que abrir los ojos y darnos cuenta que sí está funcionando y que deberían participar, recibir la vacuna cuando más pronto posible, ya que les va a salvar la vida. Es más fácil visitar a alguien en el hospital que visitar a alguien cuando ha fallecido. Ahora, la vacuna, doctor Correa, no garantiza que la persona no vaya a adquirir obviamente el COVID. La pregunta es, bueno, si no se garantiza, ¿para qué vacunarse? Es muy buena esta pregunta. Los estudios se hicieron para tratar de prevenir hospitalizaciones y muerte. La vacuna garantiza, al menos en gran proporción, un 95% aproximadamente, o dependiendo del tipo de vacuna, que esto no ocurra. Entonces, ¿por qué vacunarse? Porque lo que nosotros queremos es que si nos va a dar algo, nos dé un simple resfriado o asintomático y no quedemos en los hospitales, que era lo que la vacuna garantizaba, que es lo que estamos viendo, porque el 99% de las personas en los hospitales no tienen vacuna, o sea, el 1% quizás ha tenido vacuna y fue algo muy raro. Entonces, estamos garantizando de que estas personas no lleguen a los hospitales, no sobrecarguen el sistema de salud, que fue lo que pasó en unos meses, varios meses del año pasado y al principio de este año. Entonces, estamos garantizando eso con la vacuna, que no se sobrecarguen el sistema de salud. Y también piensen en su personal de salud. Mucho personal de salud está, lo que llamamos en inglés burnout, está quemado de tanto trabajar. Muchos han renunciado. Hay menos gente en los hospitales porque ya no dan más. Entonces, hay que pensar también en el prójimo, pensar en ese personal de salud. Sí, y también pensar en el lado económico. Uh-huh. Si ustedes piensan, recuerden, ustedes están perdiendo tiempo de trabajo, sus familias no tienen cómo alimentarse porque los padres y madres de familia que están trabajando están hospitalizados y esa hospitalización les va a salir unos $50,000-$60,000. Piénsenlo por el lado económico, si no lo quieren pensar por el lado de salud, lo caro que les va a salir todo esto. Continuamos en Foro de la Voz de América. Hoy, el impacto de la dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19. Y continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica. Y desde Phoenix, el doctor Ricardo Correa, director del Departamento de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Arizona. Bien, doctor Sandoval, vamos a ver. A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos ya va a exigir que toda persona que ingrese al país debe estar completamente vacunada. ¿Y qué pasará con las personas que están vacunadas, pero con la vacuna Sputnik de Rusia o Soberana de Cuba? Ninguna de ellas no aprobadas aún, ni por la FDA ni por la Organización Mundial de la Salud. Pues es la única vacuna que tienen, Gonzalo. ¿Qué más van a hacer? La eficacia de esas vacunas es menos. Los reportes que yo he visto dicen que hay un 60-70% de eficacia. Las vacunas que tenemos aquí pues un 95% de eficacia. Pero recuerda, la vacuna contra la influenza en años ha sido entre 45 a 65% de eficacia y aún así la administramos porque sabemos que funciona y está protegiendo a las personas. Así que yo pienso que aunque estén vacunados con algo, mira, como decimos, algo es algo, peor es nada. Y así que hay que dejar y hacer algo con esas vacunas mientras tanto. ¿Hay riesgo, y aquí viene esta pregunta interesante, hay riesgo de que quienes están vacunados con la vacuna Sputnik, por ejemplo, y quieran ponerse la vacuna de Pfizer, que son 2 dosis, corren algún tipo de riesgo, doctor Correa, en su opinión, en su análisis? No existen muchos estudios donde comparan este tipo de vacuna de Sputnik o la vacuna de Sinovac, que es la vacuna de China, utilizando un refuerzo con la Pfizer, pero no debería haber ningún riesgo. El mecanismo de las vacunas son muy similares, entonces si es la opción que se tiene en ese momento, sería la opción adecuada para poder
ayudar a ese refuerzo o para poder ayudar a esa población que la necesita. Entonces, no debería haber ningún riesgo teórico, no hay estudios, como dije, que la hayan combinado. Ahora, el doctor Sandoval, ¿qué riesgo corren las personas? Miren qué interesante, que por sí mismas deciden aplicarse una dosis adicional de la vacuna, a pesar de que esta tercera dosis, de acuerdo a los CDC y a la FDA, que son las agencias de salud pública de Estados Unidos, insisten en que están determinadas para cierta edad y para ciertas personas con condiciones preexistentes. Su lectura. Pues el riesgo no creo que sea tan incremental, pero es muy importante que estas personas, si lo van a hacer, tienen que pensarlo muy cuidadosamente, qué es lo que están haciendo. El miedo que yo tengo es que las personas lo hagan sin estar bien educadas. Y una educación significa saber lo que están leyendo, no agarrar cualquier documento que vean en el internet. A mí me dicen, yo voy a investigar, pero ¿qué significa investigar? Es sacar una revista científica y leer los resultados, pero la mayoría de las personas no van a sacar esas revistas y estudiar, pero eso es lo que tienen que hacer si en realidad van a estudiar, si van a recibir una tercera dosis por sí mismos. Esa es mi preocupación. Doctor Correa, ¿qué dicen los estudios sobre los niños, los adolescentes y el suministro de vacunas? Bueno, hasta ahora tenemos un concepto de que la vacuna está aprobada para mayores de 12 años. Hemos visto en este grupo entre 12 a 30 años que son los más resistentes a ponerse la vacuna. No sé dónde están sacando su información, pero es importante que vayan a un lugar concreto y saquen una información adecuada. Todavía para los niños de 5 a 11 años ya se sometió para que empiece el proceso de análisis de esta vacuna, principalmente la de Pfizer, para poder tenerla. El objetivo es que se pueda tener quizás a principios de noviembre. No es todavía muy seguro, pero ese es el objetivo y ya en ese momento entonces sería vacunación de todos estos niños de 5 a 11 años para tener más población protegida. La población de 1 a 5 años todavía sigue en estudio y quizás la tengamos para principios del próximo año. Y doctor Sandoval, muy rápidamente, ¿qué arrojan los estudios que usted ha hecho sobre la vacuna en los hispanos y la vacuna en el resto de la población de Estados Unidos? Esa es la pregunta más importante que me has hecho, Gonzalo, porque es importante que nuestras comunidades participen en estos estudios y nos estamos dando cuenta que los resultados son los mismos. Está funcionando para toda la población de la misma forma y eso es lo más importante. Pero si nuestra población no participa y no hacen estas actividades con nosotros, no les podemos decir tranquilos que sí va a funcionar, pero les digo que sí vamos por buen camino. Muchísimas gracias al doctor Fabián Sandoval y al doctor Ricardo Correa. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.